Buenas tardes, amigos. Gracias por acompañarnos a hacer esta sobremesa. El viernes conversamos en esta misma mesa con el presidente de la Asociación Jujuy Cultural, con el señor Daniel Cisneros, donde nos planteó el panorama, el mapa de la cultura en la provincia de Jujuy, recalcando algo que lo venimos diciendo hace mucho. Jujuy en materia de arte se está pasando por un tiempo absolutamente de oro. Vemos el teatro, vemos la dramaturgia, vemos el baile, vemos la música, por donde sea, los artistas plásticos, en un tiempo de oro. La pregunta es, ¿se está la sociedad apropiando y a su vez enriqueciéndose con sus artistas? Esa es la gran pregunta. Y ese es uno de los temas que vamos a conversar hoy, porque nos va a acompañar Maximiliano Guerra. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar un poquito de política también, porque Maximiliano Guerra está acá en la provincia de Jujuy a instancias de Osmar Monaldi, el diputado nacional del PRO que lo invitó, porque Maximiliano Guerra es del PRO. 30 segundos y ya estamos con él. Lo habíamos anunciado. Maximiliano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, un placer. Un placer estar acá en Jujuy, un placer estar en tu programa. ¿Cómo se vincula el arte a la política? A ver, el arte es una forma de hacer política, ¿no? Porque es una forma de declarar lo que uno siente, lo que uno piensa, lo plasma en una pintura, lo plasma en una escultura, lo plasma en una canción, lo plasma en una coreografía, en una escrita de obra de teatro, en la dramaturgia. Es una forma de hacer política y es una forma también de, muchas veces, desde su nacimiento, fue un arma de protesta. Entonces el arte tiene que ver con eso. El arte forma parte obviamente de lo que es una cultura de una sociedad, ¿no? El artista no deja de ser más que un reflejo de lo que le pasa a una sociedad, de cuál es la necesidad de la sociedad de generar un tipo de artista determinado. Ese artista evidentemente está muy en comunión con la sociedad, tiene que estarlo desde un lugar que yo siempre dije que mientras un artista está en actividad tiene que estar desde un lugar universal, ¿no? Sin fronteras, sin religión y sin política. Y sin tiempo. Y sin tiempo, exactamente. Y entonces, a partir de ahí, bueno, tenemos que ser la imagen o el espejo, quizás, ¿no?, de esa sociedad. Y todo esto, evidentemente, tiene que ser algo que vos dijiste muy interesante recién, si la sociedad se está apropiando de ese arte o ese artista. La sociedad, para mí, no se tiene que apropiar, porque ya es. Ese artista y ese arte ya es de la sociedad, porque la sociedad lo generó indirectamente a través del artista. Estos artistas que generan la sociedad, entonces le doy vuelta a la pregunta, ¿la gente está consumiendo lo que su artista hace? La gente siempre consume lo que el artista hace, porque aunque no se dé cuenta, hoy estuve, ¿cómo es que se llama? Recordame el nombre de la... El Centro Cultural Tizón. Sí, el Tizón, ahí está. Estuve en el Tizón. Ayer estuve en Palpalá. No, estuve en el Tizón que tiene el auditorio abajo. Ah, en el anfiteatro. Sí, en el anfiteatro. Ahí estuvimos con la juventud, estuvimos con los chicos haciendo TikToks y demás. Y hoy me tocó ir arriba, tener una charla justamente con toda la comunidad, digamos, de la danza y la música, de la comunidad cultural, si querés, de Jujuy, y me contaron la historia del lugar, ¿no? Un lugar maravilloso. Es que con bueno, una historia maravillosa. Exacto, y bueno, y estas son las cosas que hasta sin darse cuenta se apropia, lo disfruta y se adueña de eso, ¿no? La gente del lugar. Porque están las esculturas de las lavanderas. Claro, que lo inmortalizó Castilla y Leguizamón, nada más y nada menos, ¿no? Fíjate vos, y ahí tenés una forma de que el arte es de la sociedad. Y esa sociedad lo consume. Pues las lavanderas era lo cotidiano. Era lo cotidiano. Es más, el señor, que es un señor joven, porque debe tener mi edad, poquito menos, por ahí es más joven que yo, pero me contaba la historia que cuando era chico las veía todavía. O sea que no es una historia tan lejana. Y bueno, y eso es parte de la cultura del pueblo. La cultura del pueblo y el arte que esa cultura generó está ahí, al alcance de la mano de todos. Y la sociedad yo creo que consume, porque
cuando la sociedad ve que tiene un artista propio, creado por su idiosincrasia, automáticamente lo adopta como hijo predilecto, ¿no? ¿En qué momento está la cultura? Ya quiero ir un minutito al TikTok después, pero ¿en qué momento están los artistas y la cultura en la Argentina? ¿Qué tiempo está viviendo? A ver, no nos olvidemos nunca que la cultura y el arte son el reflejo directo de lo que pasa en la sociedad. Y ahí sí lo tenemos que poner junto con la política, ¿no? Lo que pasa en un país de acuerdo a la política o a la situación que esté viviendo, automáticamente va a sufrir o se va a mejorar la cultura. Está revolucionada, está a mí no me gusta llamarlo grieta, ¿no? Pero sí con una división muy grande, ¿no? Hay mucha división partidaria entre los artistas, cuando en realidad lo que tendríamos que ver es cuál es el futuro de la cultura artística para nuestro país, ¿no? Cuando nos tendríamos que sentar todos en una mesa redonda a plantearnos cómo salimos de un estancamiento que tiene la cultura hace muchos años, de una falta de política cultural desde los estados, para generar una cultura a futuro, ¿no? Que sepamos a dónde queremos ir con la gran cultura que tenemos. Un país que tiene mucha cultura, tiene grandes literatos, grandes músicos. Yo tengo la sensación que los gobiernos, no hago hincapié en ninguno en particular, sino en todo en general, que confunden la cultura con el cuenta ganado. ¿Cuánta gente entró? Ah, bueno, listo, es un hecho cultural. Confundir cultura con espectáculo permanentemente. Son dos cosas distintas. El espectáculo es una forma de mostrar una parte de la cultura, de lo artístico. Sí creo que no es la cultura también, o sea, la cultura artística también fue utilizada por diferentes partidos políticos a lo largo de los años. En realidad estoy diciendo diferentes, son del mismo partido, de diferentes colores dentro del mismo partido. El peronismo populista, por ejemplo, siempre se quiso adueñar de la cultura artística como si fuera un bien propio, comprando voluntades, o sea, dando contratos mega millonarios a artistas que también son buenos y son populares y demás, bueno, pero a través de ellos querían buscar y conseguir otras cosas, ¿no? Y ahí cometemos un grave error porque estamos corriendo un montón de público que por ahí después no lo va a ver, entonces el cuenta ganado no le va a funcionar tampoco. Y cuando pensás que un espectáculo es bueno por la cantidad de público que tiene, estás confundiendo las cosas porque el espectáculo va a ser bueno de acuerdo a cuánto tiempo se mantenga vigente. Claro. No por cuánta gente entró una noche. Digamos, tiene día de inicio y día de final. Quizás podamos no saber cuándo termina, pero en algún momento va a terminar. Sí, seguro. A ver, porque todo es un ciclo, todo comienza y termina. Pero sí, un espectáculo va a tener mucho que ver con esto que te digo. No con cuánta gente entró a verlo, sino con cuánto tiempo duró y cuánto tiempo va a durar en la memoria de la gente. Algo que me parece fundamental, y esto lo experimento cada vez que voy a ver teatro, sobre todo de teatro independiente, cuando termina la obra, ¿qué me llevo en el bolsillo? ¿No? ¿Qué es lo que aprendí? ¿Qué me puedo llevar a mi casa de esa obra de teatro? Y te tenés que llevar, primero que nada te tenés que llevar una caricia al alma, ¿no? Porque el arte es para eso, por más que la obra sea un drama, tenés que llevarte algo que te haya reconfortado, algo que te diga, que te haga sentir bien, porque el arte es un arma sanadora de todo. Vos fíjate que en Inglaterra a los artistas nos dicen entretenedores, the entertainers somos, ¿no? Los que estamos arriba del escenario. Y justamente esa palabra, que si bien por ahí en español la sentís un poquito fría, tiene mucho que ver con lo que realmente somos, ¿no? Nosotros vamos a subir arriba del escenario a contarte un cuento y lo que tenemos que hacer es lograr la magia de subirte a vos imaginariamente arriba del escenario a vivir esa experiencia y esa historia con nosotros. Tengo que ser parte. Tenés que ser parte y vos en el bolsillo lo que te vas a llevar es que sos parte que fuiste parte de ese evento mágico y único e irrepetible, porque eso no va a pasar nunca más igual.
Nunca dos obras son iguales. Es que nunca 2 días la misma obra va a ser igual, jamás. Maximiliano, TikTok, ¿sí? TikTok, Instagram, etcétera, etcétera. ¿Son nuevas formas de mostrar el arte? Sí, sí, yo creo que son formas instantáneas de mostrar arte, ¿no? Es arte instantáneo. ¿A qué me refiero? A que cuando lo ves es instantáneo. Cuando lo preparan los chicos no, tienen trabajo atrás y demás. Es una forma de llevar el arte a todos los teléfonos, y todos los teléfonos están en todas las casas, y todos los teléfonos están en todos los bolsillos de todo el mundo, y lo podés ver. El tema con esto del TikTok y toda esta cosa instantánea que tenemos nueva, que es muy positiva para muchas cosas y muy negativa para otras, ¿no? Porque hay, por ejemplo, ayer estaba hablando también con una de las personas que estaban participando como fundaciones que estaban trabajando el tema del bullying. Y eso, por ejemplo, también tiene que ver con un TikTok, y a partir de un TikTok te apoyan o te matan. Les gusta o te destrozan. Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahora, ¿tecnología mata talento o tecnología potencia talento? A ver, el talento no lo mata nada. Cuando hay verdadero talento no hay nada que lo pueda matar. La tecnología ayuda quizás a un talento a ser conocido, sobre todo por las distancias. Claro. La distancia, qué sé yo, o sea, un artista de Santa Cruz, para que lo vean en Buenos Aires o para que lo vean acá en Jujuy, en su carrera puede tardar años para llegar acá. Sin embargo, a través de la tecnología puede estar a los 10 segundos que lo hizo. Pero a pesar de la tecnología, a pesar de la inmediatez y a pesar de que puedo llegar a Australia inmediatamente, en materia cultural, Dios sigue teniendo en Buenos Aires, ¿no? Lamentablemente en todas las materias, lamentablemente, y esa es una de las cosas que estoy tratando de llevar como mensaje a todas partes donde voy del país en este momento, porque todo lo estamos mirando desde Buenos Aires todo el tiempo. Tenemos un prisma así chiquitito y creemos que así llegamos a ver la problemática de Jujuy, por ejemplo, o de Salta, o de Tucumán, o de Chubut, o de Tierra del Fuego, y no es así, no es así. La política en todos sus aspectos, la política general, digamos, cívica, la política cultural, la política educacional, la política de salud, no puede ser en todas partes igual. Debe estar adecuada a cada zona y región, porque las problemáticas son diferentes, las idiosincrasias de cómo vive el pueblo del lugar es distinta. Los sentires son distintos. Sí, en cada lugar es distinto, entonces tenemos que ser más inteligentes en cuanto a observar, aprender y a adaptar, ¿no? la política que querramos implementar para cada lugar específicamente. ¿Por qué eligió el PRO? ¿Por qué elegí el PRO? Porque siempre me sentí republicano. Siempre me sentí necesitado como buen artista de la libertad. De la libertad de expresión. Siempre me sentí también necesitado de ser federal. Viví casi 20 años en Europa y todos los años, no falté un año en la Argentina a venir a hacer una gira y a conocer un lugar nuevo donde nunca había llegado la danza. Era obligatorio para mis productores, dentro de la gira, por lo menos un lugar nuevo donde nunca había llegado la danza. Así fuera, así de chiquitito y tenga que bailar en la plaza. De los principales teatros de Europa, una vez al año, algún teatro chiquito acá de la... A veces tenía que bailar en una plaza, porque no había teatro en el lugar, porque era un pueblo chiquito, nunca había llegado la danza y yo decía, yo quiero ir ahí. En el gimnasio donde los pibes jugaban a la tarde al fútbol 5 o al básquet o qué sé yo, hacían gimnasia, armábamos un escenario ahí y iba a bailar. Porque siempre creí en esto de Siempre, fíjate vos que no es distinto lo que hacía en mi carrera a lo que estoy diciendo ahora. Siempre creí que no hay que tener la soberbia, ¿no? De ser que en Buenos Aires está Dios y atiende. Creo que nuestro país es muy grande y no podemos tener la soberbia de pensar de que todo el mundo tiene que ir a ver qué pasa en la calle Corrientes o en el Teatro Colón, que hay uno solo en la ciudad de Buenos Aires. No. Tenemos que ir nosotros a ser juglares, como cuando todo comenzó. Claro. Ahora, ¿usted cree que dentro del PRO se puede federalizar el acceso a los bienes culturales? Sí, yo creo que sí. Yo creo que a partir de cualquier lugar del país tenemos que tener una base
una base realmente que nos permita, a través de, bueno, del Partido del PRO, por supuesto, con estas ideas que estamos armando junto con mi mujer, que me acompañó en todos los viajes siempre, Miriam Barroso, que estamos tanto en el PRO Social como en el PRO Cultura. Son dos cosas que nos encargó Patricia Bullrich y que las estamos llevando a cabo. Tenemos que lograr que a partir del partido lleguemos a todos los rincones, como llegué yo con la danza, a todos los rincones y poder realmente hacer una federalización cultural de todo en realidad, pero de todo en general. Lo nuestro va a ser la cultura artística, pero tenemos que llegar a tener este cuidado y este armado de territorio local, ¿no? De saber bien qué es lo que le pasa. Claro, pero ahora, ¿cómo se le dice a los artistas, sea de donde sea, que no vienen a hacer más grande la brecha o las diferencias que ya hay? ¿Cómo se le dice? Es muy interesante lo que me preguntás, porque hay una cuestión que yo la tengo como bandera hace muchos años, ¿no? Yo soy padrino de muchas escuelas, gracias a Dios, porque me han llamado y me han confiado en mí para que yo les continúe un poquito guiando cuál va a ser el destino de la enseñanza de esa escuela. Y en Mendoza justamente tuve un encontronazo y como una barrera casi, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Y donde yo propongo siempre que en realidad lo mío no es una colonización porteña, es al revés. Yo quiero ir a ver cuáles son los valores que tiene cada lugar y resaltarlos y ponerlos todavía aún más en valor, porque todos los lugares tienen su talento, todos los lugares tienen su forma. Nadie mejor que el local va a conocer cómo funciona. Entonces lo que tenemos que hacer es fortalecer esas uniones, esas alianzas para que ese arte y esa enseñanza tenga más fortaleza, pero desde lo local para con lo local. Y después, bueno, evidentemente, si sale, qué sé yo, sale un súper talento de Jujuy y termina siendo primera bailarina o primer bailarín del Teatro Colón y después salta a Europa, mucho mejor. Mucho mejor, porque es otro representante más argentino que va a salir a representar nuestro país al extranjero y va a ser un pedacito de la Argentina, como digo. Yo siempre digo que nosotros tenemos que ser un pedacito de la Argentina viajando por el mundo, mostrando lo que sabemos hacer acá. Ahora, Maximiliano, ¿qué hizo mal el gobierno de Macri en materia para zanjar estas diferencias, ¿no? Y para lograr lo que usted decía? Descubrimos un talento que se desarrolle en su propia plaza, con su comunidad, con sus vecinos, que sus vecinos lo reconozcan, que basta de esta historia, no, ¿qué va a hacer él si es mi vecino? ¿No? ¿Qué se hizo mal en esos 4 años de Macri? A ver, yo creo que primero que Mauricio, con su gente de cultura, no planteó una cultura desde el lugar de la educación. La planteó, lo que quisieron plantear fue a ver cómo hacían más que nada, a ver cómo se podía limpiar, por ejemplo, el INCAA. El INCAA es muy difícil de limpiar, ¿no? Porque eso es un nido muy grande kirchnerista. Que eso hay que tomarlo como con una determinación muy fuerte y ver qué es lo que se va a hacer. Y se ocuparon como mucho tiempo de cosas específicas y no se preocuparon en ver cuál iba a ser el desarrollo a futuro a través de la educación, que es la piedra fundamental de todo. Entonces, cuando ahora Patricia, como presidenta del PRO, me pide que me haga cargo del PRO Cultura, para mí lo más importante es esto, la charla, te iba a contar eso, la charla que tuve hoy en Tizón, en Tizón con los chicos. Lo que estoy planteando en todos lados, a donde fui, estoy planteando esto, ¿no? Que nos unamos la comunidad y que armemos un documento con las necesidades, las falencias, las cosas que están bien y demás, como para que después, cuando tengamos todo eso junto, podamos realmente concretar una forma educativa para que esto tenga un futuro. O sea, ¿esto tiene que estar en la escuela? ¿Cómo? ¿La cultura tiene que estar en la escuela, dentro de la escuela? Sería el ideal, o sea, sería el sueño del pibe, que en la escuela normal volvamos a tener, como teníamos en una época, folclore, canto, pintura y demás. O sea, que tuviésemos así una formación general y ecléctica para vos también poder darle la posibilidad a la gente que descubra una vocación. Porque por ahí, no sé, te enterás que en tercer grado hay un pibe que le encanta bailar, hay otro que le encanta
dibujar, hay otro que le encanta pintar, otro que le gusta la cerámica, otro que le gusta cantar. Y eso vos lo tenés que ir como incentivando desde niños. Pero por eso hablo de la educación, ¿no? Porque la educación es lo que es el futuro. O sea, cuanto más resuelta tengamos una forma de cultura artística desde la educación, vamos a tener un mejor futuro. Ahora, a esto usted le pueden contestar algunos sectores medio fundamentalistas. Claro, le vamos a dar cultura a los chicos, pero de cada 10 chicos, 7 no pueden comprender un texto. Bueno, pero a ver, la batalla cultural, ahora sí hablamos de la cultura general que tenemos que dar, son esos problemas. Porque aparte, ese problema no es tan grave. El problema es que hay 7 de cada 10 pibes que no pueden comer. Claro. Entonces ahí tenemos otro problema más grave. Entonces, o sea, todo esto, todas estas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando uno va a plantear algo, tenemos que ver, primero tenemos que ver el macro y después vamos a tener gente que se ocupe del micro, o sea, pero tenemos que tener gente que se ocupe del micro con una base estructural para un futuro y siempre tenemos que pensar a futuro, no podemos pensar a pasado, lo que pasó, lo que hicieron, lo que no hicieron los otros, o lo que hacen o dejan de hacer estos que están ahora. Bueno, lo que hacen no podemos pensar porque no hacen nada, pero siempre tenemos que pensar a futuro. Lo que queremos generar hoy es un futuro, porque no podemos generar pasado ni cambiar el pasado. En otras provincias yo vi alguna vez una experiencia que fue muy interesante. Una provincia conforma una orquesta sinfónica y resuelve que más allá de tocar en el teatro esa orquesta sinfónica, una vez a la semana iba a una escuela distinta. Mientras más lejos del centro de la ciudad, mejor. Pero hacían una obra, Pedro y el Lobo. Y con Pedro y el Lobo era increíble cómo los chicos, después de escuchar, se acercaban. ¿Y eso qué es? Eso es un corno. Bueno, yo quiero tocar corno. Y los chicos terminaban en la escuela de música. Sí. Era extraordinario, pero lo primero que hacían era mostrarle lo que había. Bueno, a ver... Cuando vos a un chico le das la posibilidad de aprender y le tocaste el bichito de la vocación, ahí no te podés equivocar. Ahí no te equivocás en nada. O sea, ahí cualquiera que toma el mando de una política de Estado, si vos al chico le entrás y le tocas como te decía antes, si le tocas con un pincel, si vos le mostrás cómo un pintor hace un mural y cómo baila sin darse cuenta y a veces sin música, cómo baila haciendo esos dibujos, le pueden pegar dos cosas, le puede pegar la pintura o la danza. Con la música le va a pasar lo mismo. Vos a un chiquito, cuando nacen, cuando empiezan a caminar, cuando empiezan a pararse y le pones música y empiezan a bailar. O sea, hay cosas que son naturales del ser humano, que se las tenemos que empezar a entregar, pero para entregárselas tenemos que después tener y estar preparados para contener todo eso. Lo que vos decís de la música es maravilloso, pero pasa en muchos lugares. Acá cerca ustedes tienen Salta. En Salta capital específicamente, un profesor de música se fue a los barrios más vulnerables de Salta, donde había casi indigencia, ¿entendés? Y el tipo logró hacer una orquesta. Le logró enseñar a tocar los instrumentos, se llaman Los Grillos. Espectacular. Pero le fue y le mostró el instrumento. Es que en los barrios indigentes hay chicos que en su vida han visto un violín. Es que nosotros los grandes somos los responsables de mostrarle a los chicos, que son la base del futuro, qué es lo que pueden hacer, cuánto potencial tienen. Maximiliano, ¿cómo rompemos esa falsa barrera de que la música clásica o la danza clásica son de cierta élite? Lo cual es falso para mí, ¿no? No, es súper falso, es súper falso. Primero en la Argentina tenemos la suerte de que hubo dos personajes como Julio Boca y como yo que sacamos la danza del Teatro Colón, la sacamos a la calle, la sacamos a las plazas, la sacamos de gira por el país, a cada rincón del país. Eso tenemos un paso importante. Después lo que tenemos que ver realmente es que tradicionalmente, históricamente, estas danzas y la música, y los conciertos, y la ópera lírica y demás, era tocada en los palacios de los reyes y demás, donde entonces, claro, eso era, viste, cuando, bueno, los reinados eran los gobernantes y después estaba la plebe abajo y afuera del palacio que nunca escuchaba música. Esto ya no es así hoy en día. Yo creo que esto también tiene que ver con una política cultural que el gobernante tiene que salir a proponer y a llevar
desde las escuelas, Claro. desde los niños. Porque esto no se lo vamos a cambiar al señor de 60 años hoy, que cree que se tiene que poner un traje y que está bien que lo haga, un traje específico, y la señora de 70 que se pone todo el armario para ir al teatro una noche. Que está perfecto que lo haga, pero también tenemos que enseñarle a los jóvenes que ese teatro es del pueblo. Es como era cuando escribía Shakespeare. Pero a ver, Mozart, Bach, Beethoven, ninguno era de élite, eran toda gente del pueblo. Bueno, los músicos. Eran todos Pero, gente del pueblo. ¿dónde surgían? Cuando venía el rey y los apadrinaba. Claro. Entonces, bueno, eso tenemos que cambiar. Porque ya no vivimos en esa época y creo que hoy en día tenemos... Primero, tenemos que ver... Charly García, por ejemplo, en su música tiene atrás muchísimo Bach, como Piazzolla. Sí, por supuesto. Y tiene Bach. Y bueno, y vos le tenés que explicar a los pibes qué es Bach, quién fue Bach, qué hizo Bach. El maestro Ricardo Vilca, aquí en Jujuy, en su música también tiene mucho Bach. Claro, y bueno, entonces todo eso se lo tenemos que enseñar. ¿Pero cuándo se lo vamos a enseñar? Cuando son chiquitos. En la escuela. Gracias, Maximiliano, por haber venido. A usted Un por la placer. invitación. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Fue un programa riquísimo, que aprendimos muchísimo. Dios mediante, mañana a las 2 de la tarde acá estamos haciendo otra sobremesa. Y ahora quédese que ya viene Palpala hoy. Chao.